Emilio Álvarez y Casas, senador independiente e integrante del Grupo Plural allá en el Senado de la República. Siempre un gusto platicar contigo. ¿Cómo estás? Igualmente, Francisco, un fuerte abrazo de inicio de año y por tu conducto a las familias que se conectan acá a Mega Noticias. Fuerte abrazo, Francisco. Igualmente, Emilio. ¿Debe irse? Sin duda debe irse. Ha sido un tema de escándalo en varias semanas. Hoy ya la universidad confirma que efectivamente Yasmín Esquivel, estudiante, plagió su tesis. Y eso nos pone en un límite extremo, sin un precedente alguno, donde se ponen al límite todas las normas e instituciones. La verdad es que el propio mandato constitucional establece dos criterios que en este momento se vuelven básicos, Paco. El primero es tener un título en derecho. Y habla de un título, no de una cédula. Eso es lo que dice la Constitución. Pero el segundo es que también la Constitución habla de la honorabilidad y buena reputación que tienen que tener quienes ocupan el cargo de ministros o ministras de la Suprema Corte. La confirmación del plagio, con independencia del proceso que tendría que seguirse en la Secretaría de Educación Pública, nos pone la antesala de una ubicación no solo ética, sino de la más alta responsabilidad, porque quienes están en el máximo tribunal no solo son garantes de la legalidad, sino que también deben ser un ejemplo por su conducta. Plagiar no solo es un delito, es un acto de deshonestidad. Y quien está en la Suprema Corte de Justicia no puede ser ejemplo, en este caso, de un delito que si eventualmente la UNAM nos dice que no tiene herramientas jurídicas para sancionar, y que no me queda duda que se va a sentar el precedente. Incluso yo creo que ya todo aquello que se conduzca como la ley antiplagio, pues será llamada la ley Yasmín Esquivel. Imagínate qué deshonra, Paco. Oye, déjame marcarlo, sí es reprobable. Es lamentable específicamente porque estamos hablando de un ministro de Justicia, del más alto tribunal de justicia del país. Pero también, no sé si estarás de acuerdo, fue un certero golpe político. Ambas cosas son ciertas en el ánimo de entender, no solo como se decía, de ser, sino parecer. Hay que ser ministra de la Corte o ministro de la Corte, pero también hay que parecerlo. Este es un caso dramático donde un pasado deshonesto alcanza y rebasa, en este caso, a una ministra de la Corte. Y antes no existían las herramientas para verificar con más facilidad el plagio. Hoy es mucho más sencillo. Y este caso debe sentar un precedente que sacuda la conciencia nacional para entender no solo que es reprobable, que es un delito, y que pueda servir de precedente para todas las universidades y todas las escuelas en el país, porque no es aceptable robar las ideas, los textos de otras y otros sin el crédito correspondiente. Es muy, ¿cómo decirlo? Pues no solo deshonesto, es muy vulgar, es una práctica que nos daña. Pero que esto sea en el caso de una ministra, pues lo hace peor. Y sí, efectivamente, hay que reconocer que el trabajo de Guillermo Sheridan pone un tema crítico, sí, de un golpe político que por lo pronto ya empezó con que ella no pudiera ocupar la presidencia de la Suprema Corte, aunque hay que reconocer que no es la primera vez que lo hace y que es una línea de su trabajo profesional como académico que yo, te lo digo con claridad, yo no tengo más que darle las gracias a Guillermo, porque creo que cumple como ciudadano con una responsabilidad ejemplar. Debe irse por su propia mano y decisión, pero si esto no ocurre, ya la UNAM dijo, no le puedo quitar el título, no está en mis capacidades. ¿Qué tendría que hacer la SEP? ¿Qué tendría que hacer la Suprema Corte de Justicia? ¿Hasta dónde podrían llegar con esto? Mira, en el Grupo Plural en el Senado hemos ya empezado una reflexión sobre la ruta a seguir. Igual hay necesidad de avanzar para que esto no quede impune. Lo que se debe tener con absoluta claridad es que no vamos a soltar el tema,
platicábamos ya de insistir en su comparecencia en el Senado, platicábamos ya de la necesidad del juicio político, platicábamos ya de la comparecencia tanto de la titular de la Secretaría de Educación Pública como del propio rector de la UNAM. Es decir, esto debe ser un caso paradigmático y se equivocan quienes piensan que el asunto está terminado. Por supuesto que se abren muchas variables de lo que la propia Corte pudiera hacer, de lo que los ámbitos de orden administrativo pudieran hacer, pero lo que tiene que tener claro Yasmín Esquivel es que en tanto cuanto más se tarde en salirse de la Corte, más grande es el oprobio, más grande el daño y sobre todo la afectación a la confianza de la justicia, a la Suprema Corte será mayor. Si ella tiene un mínimo espacio de decoro, tendría que estar renunciando. Su presencia en la Corte después de que la UNAM confirmó el plagio es insostenible. Emilio Álvarez y Casa, te agradezco como siempre que nos regales unos minutos aquí en Mega Noticias. Soy yo el agradecido. Muy buenas noches, buena semana.